Como parte del recorrido metodológico que hemos venido realizando a lo largo de las últimas cápsulas para poder entender la forma correcta de realizar un análisis de hecho comparado, el día de hoy toca el lugar para platicar sobre la metodología hermenéutica aplicada al derecho comparado. Como todos sabemos, la hermenéutica va a ser el arte de interpretar los textos legales. Sin embargo, cuando la misma es implementada al derecho comparado, pues esta nos va a obligar no solamente a quedarnos en el plano óntico de señalar cuál es la norma, de identificarla, u ontológico de poderla explicar, sino tenemos que ir a lo que sería el plano de conocimiento epistémico. En otras palabras, tenemos que conocer y entender y descubrir cuáles son las fuerzas internas en el estado extranjero que motivaron para la creación de la norma. De esta manera, pues claramente la hermenéutica dentro del derecho comparado lo que nos señala es que va a haber elementos tanto internos como externos de la norma y nosotros como investigadores tenemos que tratar de descubrir cuál es la mentalidad legal, cuál es la cultura, cuál es la psicología detrás de la norma. Uno de los juristas que a lo largo de la historia ha sido el que de forma más exitosa ha logrado incorporar tanto los elementos internos como externos dentro de su teoría del derecho va a ser H.L.A. Hart. H.L.A. Hart, a diferencia de Hans Kelsen, que lo explicábamos bajo la visión estructuralista, tenemos que H.L.A. Hart, en lugar de quedar satisfecho con la explicación de que la norma fundante es la Constitución y más allá de la misma no hay nada, pues él decide abocar y tratar de explicar cuál es la fuerza invisible detrás de esa norma fundante. De esta manera, H.L.A. Hart descubre o le pone nombre a esta fuerza invisible y él la termina llamando la regla de reconocimiento, la cual va a ser propiamente la norma fundante. Para H.L.A. Hart, la regla de reconocimiento va a ser ese elemento invisible donde la población termina legitimando, reconociendo, como el propio nombre lo señala, a su rey, a su autoridad. Para el caso de H.L.A. Hart, él hablaba de Rex 1 e indicaba que Rex 1 se iba a ganar el reconocimiento de la población del reino gracias a su conducta a lo largo de los años y ya que la propia población había reconocido que las leyes, las decisiones que había implementado eran moralmente válidas y que eran favorables para ellos. En otras palabras, esta relación invisible, donde a lo largo de los años se va consolidando el reconocimiento de la población sobre cierto individuo como la autoridad legítima, es propiamente lo que termina validando la validez de las propias normas que Rex 1 termina emitiendo. Y esta regla de reconocimiento, este reconocimiento que tiene la población frente a la autoridad, pues H.L.A. Hart explicaba que no se podía transmitir de forma automática, como en el caso de Rex 2, que simplemente por ser parte del linaje de Rex 1, uno pudiera creer que de forma automática sería reconocido también como autoridad. Entonces aquí tenemos que H.L.A. Hart justamente termina explicando lo que el derecho internacional nos aboca cuando estamos hablando de la convivencia de regímenes de facto y regímenes de jure, y uno de los ejemplos más claros del cual hemos platicado también a lo largo de varias cápsulas es el caso venezolano, donde por un lado tenemos que algunos estados reconocen como el presidente legítimo de Venezuela a Juan Guaidó y otros a Nicolás Maduro como el presidente de facto. De esta forma, pues tenemos que justamente esta hermenéutica, especialmente H.L.A. Hart, al analizar y el entender estas fuerzas invisibles, estas fuerzas internas del marco normativo, pues claramente está apelando a metaconceptos jurídicos a través de los cuales claramente podemos ver esta convivencia entre lo que sería la norma escrita y la motivación real detrás de la misma. Esto ya aplicado en lo que sea en la práctica real, pues justamente nos va a servir como herramienta y nos va a obligar para poder entender ciertas cosas en la forma en la cual operan en el sistema jurídico extranjero. De esta manera se van a derivar tres paradigmas que debemos evitar en todo momento. El primero es mantener esta visión imperialista, donde creamos que tenemos que decidir que un sistema jurídico es mejor o peor que el otro. El derecho comparado lo que busca es enaltecer las diferencias. En otras palabras, no busca determinar qué sistema jurídico legal es mejor que el otro, cuáles son los ganadores, cuáles son perdedores, sino reconocer
que todos los sistemas legales son diferentes por todos los factores exógenos detrás de los mismos. En otras palabras, por la propia mentalidad cultural, los factores demográficos, sociales, culturales, históricos, comerciales y económicos. Justamente en estos momentos de la pandemia del COVID-19 podemos entender cómo algunas medidas sanitarias y económicas eran imposibles que se implementaran de forma armónica en todos los países, ya que todos los países van a tener condicionantes que los van a hacer únicos. Entonces, aquí se cometía el error cuando algunas personas terminaban alabando la labor que las autoridades de Nueva Zelanda habían realizado para lograr contener y casi acabar con la pandemia, la propagación de la misma en su territorio, y se comparaba con otros países que van a ser continentales. Entonces, la diferencia entre ser un país insular y un país continental pues es propiamente por la propia geografía del territorio insular. Al ser una isla, pues va a tener mayores herramientas para evitar el ingreso de personas ajenas a su territorio. En cambio, aquellos países donde hay una integración y un movimiento de migración muy amplios y donde no hay un control efectivo de las fronteras, pues claramente va a ser mucho más difícil. Asimismo, Nueva Zelanda pues va a tener una capacidad económica mucho más fuerte que otros países, entonces va a tener la capacidad de implementar ciertas medidas que serían imposibles de imaginar que se pueden implementar en otro país. De igual forma, pues tenemos el caso de China, como también de forma efectiva logró contener la propagación de la pandemia, aun cuando ellos fueron el punto cero. China, y aquí es lo que se argumentaba, gracias a esta dictadura médica que desplegaron, donde casi por la fuerza mantenían a la población de Wuhan al interior de sus casas, pues este tipo de comportamiento difícilmente se podía replicar en otros países donde pudieran ser reconocidos y otorgados y enforzados los derechos humanos con mayor fuerza. En otras palabras, no podemos comparar esta dictadura médica con otros países que sí van a hacer el respeto de la movilidad humana, de la libertad de tránsito especialmente, y que evitaron establecer toques de queda o estados de excepción. Entonces, claramente, pues podemos y tenemos que reconocer que todos los países van a ser diferentes, y justamente en estas diferencias es donde vamos a encontrar la riqueza del derecho comparado. El derecho internacional, especialmente la Corte Europea de Derechos Humanos, ha recogido estas diferencias y las respeta a través de la teoría del margen de apreciación y la teoría del relativismo cultural, donde indica que aun cuando tengamos una ley universal como en materia de derechos humanos, difícilmente se le puede exigir y se le puede medir con la misma vara a todos los países, ya que cada país va a ser diferente, cada país va a ser único en las herramientas que tiene para implementar los derechos humanos dentro de su territorio. De igual manera, hay que evitar, el segundo paradigma que hay que evitar es el indignarnos al ver cierta normatividad o cierto comportamiento en el extranjero, el cual quizás puede ir en contra de los valores occidentales que podamos tener. En otras palabras, aun cuando vaya en contra de la cultura que nosotros tenemos, pues es importante no indignarnos y señalar que es equivocado tal comportamiento, sino tratar de entender por qué en dicho territorio se sigue realizando y se sigue practicando. Aquí justamente se ha empleado en materia de derechos humanos, en el caso de mutilación de la genitalia femenina, como los estados occidentales criticaban a aquellos estados africanos que todavía permitían en algunas tribus que se realizaran este tipo de conductas en contra de las mujeres. En cambio, esos países criticaron y reviraron la crítica en contra de los países occidentales, también señalando de que cómo era posible, en el caso de los varones, la mutilación de la genitalia masculina a través de la circuncisión. Entonces, claramente, pues es muy importante el entender cuál es la razón cultural que están detrás de estas diferencias culturales y jurídicas entre cada uno de los estados. Y finalmente, el tercer paradigma es no caer en el error de interpretar las omisiones, las lagunas legales, como si fuera un defecto del sistema jurídico nacional. Aquí puede ser completamente lo opuesto. Hay que entenderlo y tratar de averiguar el por qué dicho Estado extranjero no se ha preocupado para crear una institución o para establecer una regulación sobre ese aspecto, ya que la respuesta la podemos encontrar que por la propia ideología de la sociedad, por la propia cultura a nivel nacional, es innecesario el poder implementar dichas medidas.
En otras palabras, las lagunas legales no necesariamente van a ser un sinónimo de un defecto a nivel nacional del sistema jurídico extranjero. De esa forma, la hermenéutica también nos va a ayudar para poder entender y enriquecernos, para poder lograr descubrir cuál es la mentalidad jurídica detrás de los pensamientos nacionales. De aquí podemos compararlo y contrastarlo entre el sistema jurídico mexicano y el sistema jurídico estadounidense. Aquí va a haber 3 puntos en los cuales voy a ejemplificar. El primer punto son los diferentes puntos de vista y posiciones que han implementado ambos estados para poder interpretar las restricciones que establece el derecho internacional respecto a la actuación extraterritorial y el respeto al principio de la soberanía nacional. Por un lado, todos sabemos que Estados Unidos ha promovido una actuación extraterritorial y la ha ejecutado a lo largo de la historia. Claramente lo podemos ver esto codificado en la doctrina Monroe, en la cual señalaba que América para los americanos, y dicha doctrina se utilizó como justificante para realizar invasiones preventivas en América Latina cuando dicho Estado latinoamericano se declaraba en default, en suspensión de pagos de deuda pública. Estados Unidos, para evitar que una potencia extranjera llegara a América y afectara su zona de influencia geográfica, Estados Unidos intervenía militarmente primero en ese país y de esta forma evitaba que las potencias europeas llegaran a dicho territorio. De igual forma, tenemos que en materia penal, Estados Unidos ha esbozado la doctrina Kerr, en la cual se termina codificando el latinazgo male captus bene detentus, el cual señala que las Cortes Nacionales no les va a interesar cómo la persona fue capturada o inclusive si la persona fue secuestrada, lo único que le va a interesar a la Corte es que la persona, el fugitivo, está frente a la misma y va a proceder a su enjuiciamiento. A través de dicha doctrina, el gobierno de Estados Unidos, en la relación bilateral con México, ha llevado a cabo secuestros transfronterizos, como el caso del doctor Álvarez Machain, el cual fue secuestrado de territorio nacional, llevado a Estados Unidos, y esto por su supuesta vinculación con el asesinato de un agente de la DEA acreditado en México, Enrique Camarena, el cual fue torturado y asesinado por grupos de delincuencia organizada. Entonces, aquí claramente podemos ver cómo esta ideología detrás de estas doctrinas estadounidenses pues claramente buscan proteger esta actuación extraterritorial que Estados Unidos realiza dentro de las relaciones internacionales y promover la teoría del brazo largo de la ley. En cambio, México va a hacer una interpretación del derecho internacional mucho más restrictiva, en la cual busca evitar este intervencionismo extranjero y de igual forma busca un respeto absoluto al principio de soberanía nacional. Esto claramente lo vemos por 3 doctrinas mexicanas desarrolladas en materia de política exterior: la doctrina Juárez, la doctrina Carranza y la doctrina Estrada, las cuales van a ser modulaciones e interpretaciones del propio principio de no intervención en los asuntos internos del Estado, las cuales responden a necesidades históricas que en esos momentos históricos el gobierno de México estaba viviendo. Entonces claramente podemos ver la mentalidad diferente dentro del sistema jurídico estadounidense y dentro del sistema jurídico mexicano. Un segundo ejemplo donde podemos ver esta divergencia es en materia migratoria. En Estados Unidos, la regulación en materia migratoria va a seguir esta ideología que va a comulgar con la visión de la Corte Europea de Derechos Humanos del territorio como fortaleza. En otras palabras, a los migrantes se les termina viendo como objeto de medidas de seguridad. En cambio, en México se va a enarbolar la visión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se va a tratar a los migrantes no como objeto de medidas de seguridad, sino como sujetos de derechos humanos. Claramente, la distinción obedece también a las realidades fácticas, donde Estados Unidos es un país de llegada de los migrantes y México históricamente ha sido un país expulsor de migrantes. Ya en épocas recientes tenemos que el gobierno de México en sí, está siendo un país de llegada, un país receptor de migrantes, y justamente aquí podemos entender el por qué ha habido un cambio durante los últimos años en la política histórica mexicana respecto a la migración irregular. Y finalmente, y aquí la hermenéutica va a servir mucho en materia de entender las diferencias del lenguaje entre 2 sistemas nacionales, pues claramente la hermenéutica nos señala que tenemos que ir más allá
de los obstáculos lingüísticos que podemos encontrar y que justamente identificamos cuando no haya una traducción o la traducción que realicemos de un idioma al otro no sea la adecuada para poder entender una figura legal en concreto. Y aquí el ejemplo que puedo ofrecer es en materia también entre Estados Unidos y México, en materia de extradiciones, como hace unos años Estados Unidos, cuando pedía la extradición de un narcotraficante, uno de los delitos por el cual se le acusaba era el delito de conspiracy. El delito de conspiracy, si lo traducimos el tipo penal al español, tenemos que se traduce como conspiración. La problemática y la beta que encontraban la defensa de los extraditables en ese momento histórico es el argumentar que el delito de conspiración para el sistema jurídico mexicano está regulado como un delito político a la luz del Código Penal Federal. Y por ende, al ser un delito político, era una excepción a la luz del Tratado de Extradición Bilateral entre México y Estados Unidos. En otras palabras, era un delito no extraditable. Aquí la labor era explicarle al juzgador cómo aun cuando efectivamente la traducción literal de conspiracy al español era conspiración, no necesariamente obedecía al mismo tipo penal de conspiración bajo el Código Penal Federal. Y aquí la hermenéutica aplicada al derecho comparado nos obligaba a entender cuál era el objetivo del tipo penal de conspiracy y lograr a través de esta explicación hacerle reflejar y que el juzgador entendiera que conspiracy en Estados Unidos equivalía a delincuencia organizada dentro del sistema jurídico mexicano y por ende había esta doble criminalidad y el procedimiento y la petición de extradición era procedente. De esta manera, pues vamos a encontrar que va a haber diferentes figuras jurídicas que no encuentran traducción al español. Por ejemplo, en el caso del derecho internacional que se regula este régimen dual de responsabilidad internacional, una es por hechos internacionalmente ilícitos por parte de los estados y otra es por hechos y actividades lícitas, pues tenemos que la de hechos internacionalmente ilícitos en inglés se llama responsibility y la de actos permitidos por el derecho internacional es liability. Entonces, el término liability en español no va a encontrar una traducción en la cual podamos tener una nomenclatura diferente como la sí existe en inglés. En cambio, en español, ambos conceptos, responsibility y liability, encuentran su coincidencia en el término de responsabilidad. Entonces, aquí justamente la hermenéutica aplicada al derecho comparado nos va a obligar a entender cuáles son las fuerzas internas detrás de la norma extranjera para poder entender y descubrir la mentalidad legal del sistema jurídico extranjero, que es propiamente lo que nos va a enriquecer el análisis de hecho comparado. En conclusión, debemos evitar la comparación meramente óptica, en la cual hagamos la comparación de papel poniendo en la columna de la derecha la normatividad del país X y en la columna de la izquierda la normatividad del país Y, sino lo que tenemos que hacer es entender por qué tales normas fueron redactadas de esa manera y cuál es el propósito que buscaba el legislador extranjero. Muchísimas gracias por su atención, no lo olviden darle like al video, suscribirse al canal y dejarme sus comentarios. Hasta la próxima.